buenas tardes amigos de YouTube. Aquí les traigo un nuevo video, ahora es del JBL Flip 6. Aquí podemos observar que la caja es muy parecida a la versión 5. Aquí le estoy dando un giro a la bocina para que observen que aquí ya trae la conexión Party Box. Aquí se ve una fotografía de ahora como es el nuevo diseño, que es casi prácticamente igual, solamente hubo unos pequeños cambios que les voy a mostrar ahorita. Esta bocina, como pueden ver, es la versión GG. Asimismo amigos, quiero darle las gracias a todos mis suscriptores por mantenerse en mi canal, los nuevos suscriptores que están llegando, y asimismo quiero saludar a unos suscriptores que siempre están al pendiente de mis videos, que es Azúcar Ramos, Alfredo Ruiz, Hernández Jack, Ángel Gallardo y JBL Test 23. Muchas gracias por permanecer en mi canal, y ahora voy a abrir el altavoz. Aquí con esta navajita lo voy a abrir de aquí con mucho cuidado. Ya saben que las cajas de JBL son cajas de alta calidad. Siempre les comento que son cajas finas, como más o menos como del material de los iPhone. Aquí ven que siempre viene acompañado de esta agarradera. Ahí se puede ver que la caja incluso trae imán. Ok, vamos a ver. Ahí estamos viendo lo que trae siempre este altavoz. Por la parte de enfrente, la leyenda de el nuevo modelo. Vamos a sacarlo con cuidado. Bueno, aquí podemos ver que en esta caja cuenta con sus documentos. Ahora vamos a ver qué es lo que cuenta. Vamos a extraer todo esto. Vemos aquí que trae su cable para reabastecer la batería interna, típicos de JBL, con sus colores rojo por dentro. Aquí se está observando un cable algo largo. Voy a hacerlos para un lado. Bueno, aquí trae su librito de Atrévete a escuchar. Vamos a ver. Aquí voy a pararlas en... Bueno, ahí están por si quieren ver las especificaciones. Bueno, ahora procederemos a sacar el altavoz. Aquí miren, viene un poquito dañado. Viene un poquito dañada la caja. No sé si la haya dañado yo. Bueno, ahí se puede ver. En este caso es en color gris. Es un diseño muy elegante. Ahora decidí comprarla en este color, ya que normalmente siempre los primeros colores disponibles es el color negro. Vamos a sacar el altavoz. Aquí vemos que ya no hay nada, únicamente el cartón que trae la caja. Bueno, ahí estamos viendo ahora. Este es el modelo con el nuevo logo de JBL. Por un costado aquí su radiador pasivo. Acá está el otro acabado. Se siente algo pesado, casi llega al kilogramo de peso. Bueno amigos, así como les comentaba, pues ya sabemos que este altavoz es resistente al agua. Aunque tenga el puerto tipo C descubierto, no le va a pasar nada, pero no sería recomendable mojarlo porque puede empezarse a oxidar. Esta pieza que ven aquí, que aparentemente pareciera como que fuera para adelantar música, es el símbolo de JBL y sirve para cuando el altavoz tú lo dejas, en esa parte se detiene. Ligeramente las letras tienen como 30 grados mirando hacia arriba. De ahí en más, es un altavoz de 20 watts RMS, 20 watts para el woofer y 10 watts para el tweeter. La gran diferencia que tiene, que como ahora tiene un sonido separado, va a tener un bajo con un poquito de mayor profundidad y unos agudos muy cristalinos, que es la ventaja que vienen en esta nueva modalidad, que traen dos canales separados. El altavoz sigue siendo un altavoz monaural, ya que cuentan ahora así que los dos canales están en un solo altavoz. El rango de frecuencia es de 63 Hz a 20.000 kHz. En un 50% de volumen es donde tiene el mayor cuerpo de audio, que al último les haré una prueba de sonido al 50 y al 80% para que ustedes vean la diferencia de cómo se disminuyen los bajos. Por la parte de encima ya vemos que trae el símbolo infinito del Party Box, las teclas, estas dos teclas de aumentar y disminuir volumen y de play. Por la parte de enfrente el nuevo modelo Flip 6, el Power, el Bluetooth y el nivel de energía. De ahí más amigos, este altavoz tarda de 2.5 horas para cargarse al 100%, tiene una autonomía de 12 horas y es completamente contra el agua. De ahí más, creo que eso es todo. Su batería es de 3.6 voltios a 4800 miliamperios. Espero que les guste el video y compartan.